es Expreso Yatasto. Un podcast de Acervo Yatasto. www.acervoyatasto.com. En el episodio de hoy, Huida hacia lo salvaje, un estudio de la novela Lens de Georg Büchner y de cómo elementos de la vida del autor se reflejan en su obra. Georg Büchner fue y sigue siendo un escritor incómodo para la literatura, no solo de lengua alemana, sino de la literatura universal. La vida de Büchner fue una vida urgente, marcada de forma decisiva por el momento histórico, y tal vez es por esa reflexión que entraña sobre los problemas tanto de la sociedad alemana y europea de su época, así como de las personas de su entorno, que tiene todavía vigencia, además de un innegable valor artístico. Tales problemas, señala Knut Fossmann y Jordi Jané, Büchner los vivió como propios y tras su estudio y análisis los elaboró en su obra, amalgamando los de naturaleza social, política, antropológica y fisiológica en un conjunto de difícil disociación, cuyo leitmotiv es la dignidad de la vida humana. Büchner, a diferencia de otros autores, no va de la literatura a la política, sino al revés. La Revolución de Julio de 1830 lo sorprende a Büchner en el momento que estaba terminando sus estudios de bachillerato en la ciudad de Darmstadt, capital del Gran Ducado de Hesse, uno de los 39 estados de la Confederación Germánica. Esta surge tras las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena. La tarea que se habían fijado el canciller austríaco Metternich y los delegados de los príncipes alemanes consistía en restaurar la vieja Europa anterior a Napoleón con un enfoque conservador, irreconciliablemente opuesto al liberalismo incipiente y a cualquier movimiento progresista. Büchner seguirá las ideas de su padre, que antes de ser consejero médico en Darmstadt había sido médico militar al servicio de Napoleón, lo que lo acercó a una legislación mucho más liberal que la de su país. La Revolución Francesa había materializado todas las libertades políticas, así como la Reforma luterana hizo lo propio con lo relativo a la libertad de pensamiento. Siguiendo la tradición familiar, Büchner estudió medicina en Estrasburgo, en donde encontró una mezcla del espíritu de las barricadas parisinas, de activismo y del nuevo idealismo alemán. Participa en actos por los refugiados polacos que acudieron tras el fracaso del levantamiento por la libertad de Polonia y su independencia del zarismo. Pronto se distanciará de las ideas del liberalismo burgués y adoptará una postura más radical, lo que lo acercará a sociedades como Amigos del Pueblo y la Sociedad de Derechos del Hombre y del Ciudadano, basadas en postulados de la Revolución Francesa. Las leyes de Hesse lo obligan a cursar los últimos 4 semestres fuera de Estrasburgo, en Gießen, una ciudad provinciana del Gran Ducado, tan cerca en distancia a Estrasburgo como tan lejos en cuanto a libertades e inquietudes. Es allí donde entra en contacto con el movimiento secreto de oposición a Hesse, junto con August Becker, estudiante de teología, y Ludwig Weigl, un sacerdote. Con ellos funda la Sociedad de los Derechos Humanos, tanto en Gießen como en Darmstadt. El propio Büchner redactó la constitución de la sociedad y luego, en 1834, un panfleto de 8 páginas titulado El Mensajero de Hesse, cuya difusión generó una represión desencadenada que puso a Büchner entre los sospechosos. Su casa fue registrada, tuvo que comparecer ante el juez universitario, pero por falta de pruebas no se le pudo culpar, aunque se le abrió un sumario. Esto hace que se traslade de nuevo a Darmstadt, pero un año después es citado por los jueces de 2 ciudades vecinas, por lo que tiene que exiliarse nuevamente en Estrasburgo. Allí profundiza sobre la Revolución Francesa y crea uno de sus dramas más conocidos, La muerte de Danton. Luego se abocó a terminar sus estudios de anatomía comparada y es en ese periodo donde compone su única obra narrativa, Lens. En 1836 presentó en la Sociedad de Historia Natural de Estrasburgo su trabajo Memorias sobre el sistema nervioso de Barbo, tras cuya publicación le fue concedido el título de doctor en filosofía. El mismo año pronuncia la lección magistral titulada Sobre los nervios craneales en la Universidad de Zúrich. Escribe las escenas del drama Leonce y Lena, así como las primeras escenas de Woyzeck. Pero la fiebre tifoidea interrumpe prematuramente aquella fecundidad intelectual, académica y artística y muere el 19 de febrero de 1837, contando tan solo 23 años.
En este episodio proponemos un análisis de la obra Lenz de Georg Büchner, en el cual se pondrá en relación el viaje del protagonista hacia Waldbach, hacia un entorno rural, con elementos biográficos del propio Büchner. Este relato ficcional está construido a partir de la historia de un personaje real, que fue Jacob Michael Reinhold Lenz, que vivió entre 1751 y 1792. Sin embargo, en el relato se pueden hallar aspectos que preocupaban a Büchner en el periodo de su creación, es decir, la primera mitad del siglo XIX. La obra comienza con una descripción del camino que recorre Lenz desde la sierra, en la cordillera de los Vosgos, hasta su llegada a Waldbach. En ella se destaca la extensa y detallada descripción del paisaje: cumbres y laderas cubiertas de nieve, abajo en los valles piedra gris, espacios verdes, rocas y abetos, hacía un frío húmedo, el agua escurría lentamente por las rocas y saltaba al camino. Esta representación de la naturaleza tiene algunos aspectos que no coinciden con el idilio bucólico asociado al romanticismo. No es una naturaleza agradable o paradisíaca, sino más bien se vuelve hostil, y la niebla ora devoraba las formas, ora dejaba a medio al descubierto aquellas inmensas figuras. Sentía una opresión, iba en busca de algo, como de sueños perdidos, pero no encontraba nada. Según Greg Garrard, el retiro de la ciudad a la zona rural, que es lo que hace Lenz, es un tópico que se convirtió en una forma poética clave en el período romántico, ya que las interacciones del romanticismo con la revolución industrial produjeron un cambio decisivo en la relación entre el campo y la ciudad dentro del marco de la imaginación. Entonces el retorno a la naturaleza era una forma de huida, de una vuelta a los orígenes y, si se quiere, a un estado de inocencia, de pureza. Garrard va a proponer el paradigma que denomina wilderness o lo salvaje, es decir, una naturaleza que no había sido contaminada por la civilización y que es visto como un lugar para revitalizar a aquellos que estaban cansados de la contaminación moral y material de la ciudad. Más adelante en el relato, cuando Lenz llega a la casa del párroco Oberlin, en donde encuentra cobijo, este último, al enterarse del nombre de su huésped, le pregunta: ¿no he visto ese nombre impreso? ¿No he leído yo algunos dramas atribuidos a un caballero de ese nombre? A lo que Lenz responde: sí, pero le agradecería que no me juzgara por ellos. Aquí se nos da la pauta de que Lenz está huyendo de algo, de su pasado. Volviendo al paradigma de Garrard, para él lo salvaje es un lugar donde poder esconderse, y para explicarlo se remonta al relato bíblico. Después de la expulsión del Edén, el desierto es el lugar del exilio. Sin embargo, así como Abraham llevó a su pueblo al desierto para fundar una nación, Moisés guió al pueblo de Israel a través de él para regresar a casa, encontrándolo como un lugar más hospitalario que el civilizado, aunque esclavizante, Egipto. Ahora bien, en este aspecto hay un punto de conexión importante con el propio Büchner, ya que al tiempo que comienza la redacción de Lenz se encontraba exiliado en Estrasburgo. Las autoridades de Darmstadt lo acusan de alta traición por haber redactado, junto a otros integrantes de la Sociedad de los Derechos Humanos, el escrito de propaganda política Mensajero de Hesse. A uno de sus compañeros, Minigerode, lo detienen por complot y fracasan todos los intentos posteriores de liberarlo. En una carta que escribe en Estrasburgo, remite al tema y da las razones de su exilio voluntario. Si me hubiese quedado, ese periodo de tiempo lo habría pasado en un calabozo de Friedberg, y cuando me hubieran soltado habría sido una ruina física y psíquica. El personaje de Lenz tiene el primer episodio de locura durante la noche, luego de que Oberlin le armara una habitación en la escuela. La oscuridad y el encierro despiertan en Lenz sus peores pesadillas. La luz se había extinguido, las tinieblas habían devorado todo, le invadió una angustia indecible. Del mismo modo, Büchner hace referencia en más de una oportunidad a su temor constante de ser detenido. Lo que yo me temo es que las detenciones que ha habido hasta ahora no nos dejen en paz aquí. Al recibir noticias de las detenciones de otros refugiados, dice al respecto: puedo decir que he tenido suerte y a veces me siento libre y ligero cuando miro al espacio ancho y libre a mi alrededor y evoco después la prisión de Darmstadt. Así que el temor que tenía Büchner de ir a prisión tiene relación con lo que provoca en Lenz el encierro y la oscuridad. Pero no era únicamente de las autoridades de Darmstadt de lo que huía Büchner.
También tenía grandes diferencias con las corrientes artísticas que se estaban desarrollando en aquel momento y de las que él no quería formar parte. En Lenz resulta significativo la escena que se conoce como Kunstgespräch, en la que Lenz discute sobre literatura y pintura con Kaufmann, un hombre que venía de la ciudad que le trae cartas del padre de Lenz y le pide que vuelva a su casa, ya que en Walbach estaba malgastando su vida. Kaufmann era partidario del idealismo literario, corriente que estaba teniendo su auge en ese periodo, pero al que Lenz se opone violentamente. Los escritores que pasan por saber reproducir la realidad tampoco la conocen, sin embargo son más soportables que los que quieren transfigurar esa realidad. Para Lenz había que amar a la humanidad tal como era. Para penetrar en el ser propio de cada uno, a nadie debemos tener por demasiado humilde, por demasiado feo. Solo entonces podremos comprendernos. El rostro más insignificante causa una impresión más honda que la mera sensación de lo bello. Y es posible salir a las formas de sí mismas sin introducir en ellas nada copiado del exterior, donde no se siente vibrar ni palpitar ninguna vida, ningún músculo, ningún pulso. Estas palabras de Lenz representaban la opinión del propio Büchner. En una de sus cartas se puede leer: en cuanto a los llamados escritores idealistas, opino que casi no ofrecen otra cosa que marionetas con narices azul cielo y un patetismo afectado, pero no personas de carne y hueso. Esta reacción surge a partir de las modificaciones que hizo Carl Gustav al manuscrito que le envió de la muerte de Danton. La idea de Gustav era que la obra pudiera inscribirse en la corriente a la que él pertenecía, la joven Alemania, Junges Deutschland, pero Büchner va a abjurar de ella. Personalmente, yo no pertenezco en modo alguno a la llamada Junges Deutschland. Büchner consideraba que solo el desconocimiento de nuestra situación social ha podido hacer creer a esa gente que la literatura periódica haría posible una completa transformación de nuestras ideas religiosas y sociales. Su concepción artística debía ser lo más fiel a la realidad posible. Yo he tenido que ser fiel a la historia y presentar a los hombres de la revolución tal y como fueron, crueles, violentos, enérgicos y cínicos. Para reforzar la idea, en Lenz, Büchner propone como ejemplo la pintura flamenca y describe dos cuadros: Cristo y los discípulos de Maús, de Karel van Savoyen, y La oración sin fin, de Nicolás Maes. En ellos, Lenz ve el tipo de manifestación artística de su preferencia, lo opuesto al idealismo. El poeta y el artista que yo prefiero es el que me da la naturaleza del modo más real. Según Uta Hasenkamp, desde finales de la Edad Media, los cuadros de la pintura flamenca y holandesa se distinguían por un pronunciado naturalismo. Los amantes del arte atribuyen esta importancia a una presentación precisa, realista y técnicamente magistral de las personas y su vida social, así como de las ciudades, casas y paisajes en los que habitan. En otra de sus cartas, Büchner insiste sobre el tema y describe su concepción de los personajes en sus dramas. Yo esbozo mis caracteres tal y como me parece que están en consonancia con la naturaleza y la historia, y me río de la gente que quiere hacerme responsable de la moralidad o inmoralidad de los mismos. Quizás, y retomando el paradigma de Wilderness de Garrard, podemos darle incluso más espesor al hecho de que Lenz se adentre en la naturaleza salvaje. Según Garrard, el paradigma de lo salvaje tiene casi un valor sacramental, contiene la promesa de la renovación, una relación auténtica entre la humanidad y la tierra, una alianza poscristiana que se encuentra en un espacio de pureza, fundada en una actitud de reverencia y humildad. En otras palabras, es como si Lenz hubiera llegado a este territorio, simbólicamente hablando, para encontrarse con el ser humano en su esencia más pura, libre de ideales y construcciones culturales. Según William Cronon, Wilderness es la antítesis natural y salvaje de una civilización antinatural que ha perdido su alma. Es un lugar de libertad en el que podemos recuperar nuestro verdadero yo que hemos perdido por las influencias corruptoras de nuestras vidas artificiales. La literatura era para Büchner un proyecto político, razón por la cual esta oposición al idealismo iba más allá de una mera preferencia estética. Como afirma en una de sus cartas a Gustav, no me parece que sus amigos y usted sigan la vía más inteligente.
Reformar la sociedad mediante la idea y por iniciativa de la clase culta, imposible. Nuestra época es puramente material. Y enfatiza la palabra material en bastardilla. En otra de sus cartas sostiene que toda revolución ya se ha dividido entre liberales y absolutistas, y la clase pobre e inculta tiene que tragársela. La relación entre pobres y ricos es el único elemento revolucionario del mundo, y es de esa clase pobre e inculta que tiene que surgir el verdadero cambio. Como escribe en junio de 1833, he aprendido que solo una necesidad imperiosa de la gran masa puede producir cambios, que la agitación y los gritos del individuo aislado son vano e insensato empeño. Pero su desencanto revolucionario se empieza a hacer latente en sus cartas posteriores. En 1835 escribe: «Una asociación política es algo en lo que no cabe ni pensar. Ellos saben tan bien como yo que en las circunstancias actuales eso sería inútil». Más adelante escribiría a su hermano Wilhelm: «Desde hace 6 meses estoy totalmente convencido que no se puede hacer nada y de que quien se sacrifica en el momento actual se pone al descubierto como un idiota». Büchner se muestra completamente desesperanzado cuando escribe a Guskov en 1836 que la minoría culta y acomodada jamás dejará de tener esa posición ambigua frente a la masa, y al mismo tiempo para la gran masa solo existen 2 palancas, la miseria material y el fanatismo religioso. Del mismo modo, a pesar de que Lenz alcanzó cierta paz en la casa de Oberlin, sobre todo a la luz del día y en espacios abiertos, esta calma duraría poco. Su locura se empieza a agravar a causa de una serie de acontecimientos. Primero, la ida de Oberlin a Zúrich como una suerte de abandono, que para Lenz eso fue un golpe duro. Luego, el haberse encontrado con una muchacha joven enferma en una de las casas donde se hospeda cuando lo sorprende la noche a medio camino, luego de acompañar a Oberlin hasta la montaña. Al amanecer, Lenz notó que en la joven lo espectral de sus facciones había desaparecido. Ahora tenía una expresión de indescriptible sufrimiento. Poco después se entera de que una niña había muerto en el pueblo de Fudey. Va al encuentro del cadáver y en ese instante la muerte le aterró. Le tomó un violento dolor. Así que rogó a Dios con todo el dolor de la desesperación que obrara un milagro a través de él. Pero sus intentos de resucitar a la niña fracasaron. Las paredes le devolvieron el eco con indiferencia, como si se burlaran de él, y el cuerpo permaneció frío. Al encontrarse atormentado por la soledad, al contemplar el sufrimiento ajeno, la muerte y la ausencia de Dios, Lenz se abandona a la locura como una nueva forma de huida, esta vez de la realidad. El narrador lo describe de la siguiente forma: su estado se había vuelto desolador. Toda la serenidad que le había procurado el contacto con Oberlin y el silencio del valle habían desaparecido. El mundo en el que él había querido apoyarse tenía una enorme fisura. Entonces Lenz no pudo hallar ese refugio en lo salvaje, o al menos le duró poco. Garrett advierte una ambivalencia en el concepto de wilderness, dado que, y citando de nuevo el relato bíblico, lo salvaje también puede ser asociado con Satán. En Mateo capítulo 4 podemos leer: «Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo». Para Garrett, la concepción judeocristiana del concepto de wilderness combina connotaciones de adversidad y peligro con libertad, redención y pureza. Por último tenemos el suicidio de Lenz. Según el texto, el protagonista no sentía ni odio ni amor, ni esperanza, un vacío horrible y con todo un perturbador y torturante deseo de llenarlo. No tenía nada. Curiosamente, Büchner habla del suicidio en uno de sus primeros escritos. Para él, el suicidio consistía en una última y desesperada, aunque insegura, posibilidad de salvación. Es decir, la renuncia a una seguridad sin esperanzas a cambio de un estado de inseguridad en el que aún puede haber esperanza. Sin embargo, Büchner añade que el suicidio se opone al destino humano, por lo tanto es antinatural, es contrario a la naturaleza humana, porque en esta consiste nuestro destino. Ahora bien, observemos el comportamiento de Lenz. Los incidentes nocturnos adquirieron proporciones gravísimas. Quedaba después sumido en un estado espantoso, entre sueño y vigilia. Chocaba con algo pavoroso, horrendo. La demencia se adueñaba de él.
Según el Tratado de Psiquiatría, la esquizofrenia se define como una psicosis crónica que altera profundamente la personalidad y se caracteriza por una transformación profunda y progresiva de la persona, quien cesa de construir su mundo en comunicación con los demás para perderse en un pensamiento autístico, es decir, en un caos imaginario. Entonces, si Lenz estuviera padeciendo dicha enfermedad, el panorama sería otro, ya que como el propio Büchner afirma al final de su artículo, quien se suicida por un padecimiento físico o psíquico no es un suicida, es solamente una víctima de la enfermedad que padece. En resumen, podemos encontrar en Lenz elementos que guardan una clara relación con la biografía del autor, a pesar de tratarse de un personaje histórico, y a pesar de lo que, como se mencionó anteriormente, Büchner buscaba en la construcción ficcional de sus personajes, esto es, acercarse lo más posible a la realidad. La obra está mediada por la visión de mundo del autor, las preocupaciones que lo aquejaban dentro de su contexto histórico. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram, café-estudio audiovisual.